Bien, buenas tardes, señores estudiantes. Qué bueno tenerles nuevamente por acá. Eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a ver unas pequeñas diapositivas, vamos a analizarlas en estas 2 horitas de clases que tenemos hasta las 6:50, esperando pues que sea de provecho para que ustedes puedan estudiar, puedan analizar. Sí, y podamos continuar con el trabajo que estamos, ¿no? Que estamos haciendo. Vamos a ver la importancia de los costos, ¿no? Ya habíamos visto algo sobre costos, ¿no? Habíamos visto algo sobre costos, por favor, y irán siguiendo las clases, vayan siguiendo los diferentes, los diferentes recursos que estamos utilizando. A veces tenemos diapositivas, a veces la pizarra, ¿sí? Los deberes, trabajos asíncronos, todo entra en lo que son las evaluaciones, por favor. Bien, alguien que me pueda dar una pequeña luz acerca de lo que vimos en la clase anterior. Habíamos visto sobre costos y gastos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en las clases de la semana pasada? ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguien que te acuerde? A ver, Profe, yo de dígame. pronto, yo no ¿Sí? estuve en la clase anterior, o sea, la semana anterior no estuve casi para nada, pero yo creo que los costos son los que pueden generar ingresos y los gastos no. Correcto, tienes razón, sí, en parte. Los costos no es que se daran ingresos, los costos son sustituidos o son aumentados o puestos en la producción para después en el precio de venta poderlos recuperar, ¿no es cierto? Y los gastos no se recuperan por nada. Entonces, sí, en parte tienes razón, muy bien. Perfecto. ¿Qué más habíamos visto? Todo lo que son costos directos de fabricación, mano de obra, etcétera. Bueno, en grosso modo habíamos visto, ¿no? Hoy los vamos a ver ya en una forma más contundente, ¿no? Un poco más certera, ¿sí? Veamos entonces la importancia de los costos. ¿Cuál es la importancia de los costos en la empresa? Y dice que los costos son un concepto fundamental en toda organización que permite determinar el resultado, o sea, lo que es la ganancia o la pérdida de las operaciones, además de ser una herramienta para la toma de decisiones. En este sentido, los costos se convierten en una herramienta indispensable para evaluar la organización como un todo, ¿sí? Ustedes tienen como materia economía y costos, ¿sí? Economía y costos significa que debemos hacer un análisis y un estudio sobre qué son los costos y cómo afecta a la economía de las empresas. Y vemos aquí que los costos son importantes. Primero, ¿por qué? Porque en definitiva, los costos pueden ayudarnos a determinar la ganancia o la pérdida de la empresa, ¿sí? ¿Qué más nos permite? ¿Sí? La ganancia y la pérdida de la empresa en cuanto a sus operaciones, ¿sí? Y es una herramienta para la toma de decisiones. Dos cosas muy importantes, ¿sí? Dos cosas muy importantes. Entonces, ¿por qué es importante para las empresas? Los costos es porque permite determinar qué, el resultado, ¿no? El resultado al final del periodo, ¿no? Al final del periodo, ¿verdad? De que es una ganancia o es una pérdida, ¿no es cierto? O es una pérdida. Pero también es importante, ¿por qué? Porque nos permite tomar decisiones, decisiones. ¿Sí? Nos permite tomar decisiones. Entonces, es una herramienta indispensable para la evaluación de la organización como un todo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante determinar los costos? Arriba nos decía por qué es importante los costos en la empresa. Abajo, por qué es importante determinar los costos.
La importancia de determinar el costo se funda en la necesidad de tomar decisiones, ¿sí? Fijar precios, lograr un control de la producción y obtener eficiencia en las empresas y competitividad en los mercados, como así también adaptarse al cambio que genera la globalización. Entonces, algo muy importante para nosotros es entender por qué es importante el determinar el costo en una empresa, ¿sí? Obviamente, por la misma importancia que es para la empresa, porque o sea, está fundamentado en la toma de decisiones. Es muy importante para la toma de decisiones, como lo decía arriba, ¿sí? También es importante para poder fijar los precios de un bien o de un servicio. Sin costos, yo no podría fijar jamás el precio de bienes y servicios, ¿sí? Lograr control de la producción, claro que se puede lograr un control de la producción sabiendo de cuánto, a cuánto ascienden los costos, usted puede lograr la producción, el control de la producción. ¿Por qué? Porque hay veces, y ya vamos a ver en unos gráficos que tenemos más adelante, hay unos gráficos que son los ingresos totales y los costos totales, ¿no? Más o menos que son así. Este es el punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el punto, a ver, ¿quién me puede decir qué es el punto de equilibrio? Antes de yo decirlo. A ver, alguien que conozca de economía, un poquito de economía. Alguien que haya visto economía en el colegio. ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Nadie? Bueno, el punto de equilibrio es el punto en el cual la empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? O sea, el punto de equilibrio es el punto exacto donde no pierdes nada ni ganas nada. O sea, quedamos tablas. Gasto, o sea, o más bien, recupero lo que he invertido, se acabó, pero no hay ganancias ni tampoco pérdidas. Ese es el punto de equilibrio. Más allá del punto de equilibrio, ¿sí? Cuando los ingresos son mayores a los gastos, hay ganancia, y cuando los ingresos son menores a los gastos, hay pérdida, ¿no? En este caso, por ejemplo, digamos que estos son los ingresos totales. Obviamente hay otros factores, ¿no? Y estos son los gastos totales, ¿sí? Entonces, si los gastos son menores a los ingresos, hay ganancia, ¿sí? Pero si los gastos son mayores que los ingresos, hay pérdida, ¿sí? Hablando a grosso modo, no les estoy diciendo de que esta es la gráfica real. Hablando a grosso, porque hay otros factores, ¿sí? Como los costos fijos, costos variables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en un gráfico de pérdidas y ganancias, si yo les pido, por ejemplo, digo, con un gráfico de ingresos y gastos totales, explíqueme el punto de equilibrio y cuándo hay pérdida y cuándo hay ganancia. Ahí está. Así de sencillo. ¿Hello? ¿Está claro? Sí, ¿Comandante? ingeniero, sí. Sí, Ya, dije, perfecto, gracias. Bueno, parece que hay una reunión a las 6 de la tarde. Déjenme ver un ratito. Permítame un minutito. Voy a cerciorarme a ver si tenemos que ir o no tenemos. Ok, ok, ya estamos por acá. Bien, entonces hablamos sobre los ingresos y los costos, ¿no es cierto? Los gastos, perdón, y hay pérdida y ganancia, perfecto. Entonces aquí nos dice un control de la producción, obviamente, por esta situación, ¿no? Obtener eficiencia en las empresas, claro que sí. ¿Y cómo obtenemos eficiencia en las empresas? A través de la minimización de costos, ¿no? Eso es lo que más nos interesa. Minimizar costos, casi eliminar gastos y maximizar utilidades, ¿no? Competitividad de los mercados, obviamente, mientras nosotros podamos manipular y podamos eh, mantener los costos en un determinado porcentaje, podemos llegar a ser competitivos en los mercados. En la clase anterior, yo conversaba con un chico de otra carrera en clases y me decía que cuando se importan los vehículos, son extremadamente caros aquí, ¿no?
Entonces, sí, en realidad pasa eso. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, podemos ver la competitividad en los mercados. ¿Por qué se encarece en el mercado los vehículos? Por los impuestos que se pagan por conceptos de importación. Entonces, es muy difícil que los vehículos, por ejemplo, que salgan de aquí del Ecuador hacia otras partes del mundo, puedan llegar y desarrollarse como vehículos ecuatorianos en otro país. O sea, es imposible. Más que todo, no por la falta de tecnología. Realmente no es que falta tecnología, ¿sí? Lo que falta, lo que pasa es que son mercados extremadamente competitivos y nosotros no podemos competir con estos mercados porque los impuestos, los aranceles de salida de divisas son carísimos, son súper elevados. Entonces, los costos nos permiten mantenernos competitivos en el mercado siempre y cuando los podamos minimizar y no haya factores externos, como por ejemplo lo que les acabo de hablar, que ya no se puede hacer nada, ¿no? Como así también adaptarse al cambio que genera la globalización. Acuérdense que era globalización, sí, sí habíamos visto lo que era globalización, ¿no? La globalización significaba ser una empresa mundial, a nivel mundial, ¿no? Que sus productos se compren aquí como en cualquier otra parte del mundo. Y bueno, eso sucede en las grandes transnacionales, pero las pequeñas empresas también pueden globalizarlo de cierta forma a través de la tecnología, como es el Internet, las redes sociales, etcétera, ¿no? Sin embargo, sería un poquito más complicado, ¿no? Bien, entonces, por eso es importante determinar el costo. Vamos a ver más adelante qué tenemos. La finalidad del costo. ¿Cuál es la finalidad o el fin de los costos? Primero, costo se define como los bienes sacrificados para obtener bienes y servicios. ¿Por qué se les llama bienes sacrificados a los costos? ¿Por qué se les llama bienes sacrificados a los costos? Y para obtener bienes y servicios. A ver, alguien que pueda darme una idea. ¿Por qué se llama beneficios sacrificados? Porque bien, o sea, porque puede perder y no recuperar. Ya, sí, correcto, es una buena definición. Los beneficios sacrificados en realidad significa de que en realidad como nosotros estamos produciendo, vamos a tener un costo-beneficio, vamos a tener una utilidad por un bien o por un servicio. Pero esa utilidad va reduciéndose mientras más costos haya. O sea, mientras más costos existan, los beneficios se van a ir sacrificando poco a poco, ¿sí? Lo importante es que estos costos no superen la utilidad generada, porque si no, ya estaríamos incurriendo en una pérdida. Entonces, son beneficios sacrificados. ¿Por qué? Porque el bien que se va a recibir, o sea, el valor que se va a recibir por ese bien va a irse reduciendo, porque aunque se recupera el costo, pero al recuperarse el costo, la utilidad también va disminuyendo. ¿Estamos? ¿Qué más? A ver, dice, un gasto lo define como un costo que ha producido un beneficio y que ya no es vigente. ¿Sí? Eso es un gasto. Mire lo que dice. Entonces, entendamos un poquito esto. Un gasto lo define como un costo que ya ha producido un beneficio y que ya no es vigente. ¿Qué significa? Cuando el costo está vigente es porque todavía no se lo recupera. Si es que usted en la inversión no recupera ese costo, se convierte en gasto. ¿Me hago entender? Entonces, tanto el costo como el gasto son erogaciones. El costo se destinará a la producción, lo que hablábamos, el costo se destinará a la producción y el gasto se destina a la distribución, administración y el financiamiento. ¿Sí? Y el financiamiento. Perfecto. ¿Aquí alguna pregunta? No, Inge. Ok, entonces estamos hablando, ¿no? Del costo es destinado netamente a la producción y el gasto es destinado netamente a tres factores: distribución, administración y financiamiento. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad del costo de producción? Ahora vamos a ver lo que es el costo de producción. ¿Qué es el costo de producción? Veamos. El estado de costos de producción es el estado financiero que muestra la integración y cuantificación de la materia prima,
primera parte. De la materia prima, 1. Mano de obra, 2. Y gastos indirectos que nos ayuda a valorar la producción determinada y transformada para conocer el costo de su fabricación. ¿Sí? Entonces, los costos de fabricación en realidad, los costos de producción, ¿sí? Que es lo mismo que costo de fabricación, ¿sí? Es igual a la cuantificación ¿de qué? De materia prima más la mano de obra y más los gastos indirectos de fabricación. ¿Sí? Todo eso conlleva al costo de producción. Y es la primera fórmula contable o fórmula económica que nosotros vamos a tener en nuestro curso. El costo de producción. Materia prima más la mano de obra más los gastos indirectos de fabricación. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué son los costos en las empresas? Habíamos visto los costos en producción. Ahora vamos a ver los costos en las empresas. Los costos son una herramienta muy usada por las empresas, indispensables sobre todo para la toma de decisiones, siempre y cuando se emplee en forma eficiente. ¿Sí? Desarrollo. Hoy en día son muy importantes los costos, se ven en el diario vivir, en todo momento realizamos un costeo, ¿sí? Un costeo que se llama, ya sea en el pago de cuentas, comida, salud, el almacenaje, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? A ver, esos son los costos de las empresas. Entonces, explicando un poquito esto, ¿no? Nos dice que los costos son utilizados por las empresas para tomar decisiones, pero siempre y cuando se los tome en buena forma, ¿sí? Es muy importante estos costos porque en todo lado hay costos. En todo lado nosotros hay costos y nosotros realizamos siempre costeos en nuestra vida, costeos en la parte financiera, costeos en nuestro trabajo. En todo lado hacemos costeo, ¿sí? Obviamente, ya sea para el pago de cuentas, comida, salud, etcétera, ¿no? Entonces, todos hacemos costos realmente. Lo que estamos haciendo nosotros ahorita es estudiando la parte técnica de lo que hacemos normalmente sin saber siquiera que estamos haciendo costeo. ¿Vamos? Bien. ¿Cuál es la importancia de la formación en el control de costos? En definitiva, la formación cobra una gran importancia en el control de costos de una empresa. Los profesionales deben adquirir los conocimientos necesarios y para ello, este curso realizaremos ejercicios prácticos que nos permitan ver casos reales y estudiarlos. ¿Sí? Nosotros en este curso vamos a hacer casos prácticos, reales, vamos a estudiarlos, vamos a analizarlos, vamos a sacar conclusiones, vamos a sacar recomendaciones y pues por último las pruebas finales pues serán de realizar casos de costeo y ver si hay ganancia o pérdida. ¿Sí? Entonces, todo eso vamos a ir estudiando poco a poco en estos tiempos. Veamos qué horas tenemos, porque a las 6 de la tarde debemos retirarnos a una reunión. Ojo, en la reunión yo voy a ver quién está y quién no está, ¿no? Déjeme ver. 57, a las 6 nos toca estar por allá. Digamos, ¿qué es el cálculo de costos? El cálculo de costos se integra al sistema de información indispensable para la gestión de una empresa. O sea, es parte de la gestión financiera de la empresa, ¿no? Gestión, se me olvidó aquí poner financiera de una empresa. Debido a que el análisis de los costos empresariales es de gran importancia para la práctica, ya que su desconocimiento puede traer riesgos a la empresa y en gran parte de los casos llevarla a su desaparición. ¿Recuerdan cuando yo les decía que, cómo es que una empresa puede generar más productos, puede generar más ventas de un producto, sin embargo, y con eso puede generar pérdidas? ¿Cómo va a ser posible que una empresa que esté vendiendo más y cada vez más y cada vez más llegue un momento en que por más que venda, vienen sus costos
a ser demasiado altos que no pueda realmente subsanarlos o sustentarlos y obviamente sería la desaparición de la empresa, ¿no? O la liquidación de la empresa que se llama. Entonces, es muy importante comprender y entender que el costo es algo muy, muy interesante y es una de las herramientas para que la empresa pueda desarrollarse como tiene que ser. ¿Sí? Bien, ¿qué es el análisis de los costes empresariales? El análisis y gestión de los costes empresariales permite conocer cómo, dónde, cuándo y por qué caso, por qué paso, lo que facilita lograr los objetivos operativos y una mejor administración del futuro, ¿sí? Ya que la reducción de los costos, perdón, implica saber su cuantificación y distribución. Ahora bien, ¿de qué me está hablando aquí? De presupuesto, ¿no? De presupuesto. Una mejor administración del futuro, estamos hablando de presupuestos, ¿no? El presupuesto es su presupuesto. El presupuesto es una anticipación de lo que se viene a futuro, ¿sí? Una cuantificación de lo que se viene a futuro. Entonces aquí dice, una mejor administración del futuro significa presupuestar los costos, ¿sí? Eso es análisis de costos. Llegar a hacer una presupuestación del costo, ¿sí? Ya que reducirlos, ¿sí? O el intentar reducirlos para que no haya pérdidas de la empresa, eso permite que se tenga que cuantificar y se tenga que hacer una buena distribución de costos, ¿verdad? Cosa que no es tan fácil, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí preguntas, No, Inge. ¿no? Bueno, entonces hemos visto, revisando la importancia de los costos de la empresa, porque es importante determinar el costo, qué finalidad tienen los costos, cuál es la finalidad del costo de producción, la finalidad, qué son los costos de la empresa, cuál es la importancia de la información en el control de costos, qué es el cálculo de costos, qué es el análisis de los costos empresariales, etcétera, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la estructura empresarial. ¿Qué es la estructura empresarial? Alguien que me pueda decir qué se supone que es la estructura empresarial. A ver, escucho. La estructura empresarial es cómo está organizada la empresa. ¿Cómo está organizada la empresa? Le diré, ¿será? ¿Alguien que No es, pueda? no es quien asignar las funciones de cada empresa o de los empleados. ¿Es cómo se maneja la empresa Mm, internamente? ¿Cómo se la lleva a cabo? es la jerarquía, tal vez, ¿no? Hablemos de una jerarquía, más bien, la estructura de la empresa. El organigrama estructural de la empresa es la estructura, ¿sí? Entonces, mire lo que dice, la estructura empresarial es la forma en que se organiza internamente una empresa. No hay una única estructura organizativa válida, sino diferentes tipos de función de los objetivos de la compañía. Pero, en definitiva, la estructura de la empresa es el organigrama de la empresa. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cómo son los organigramas, los diferentes organigramas que se pueden trabajar con una empresa, ¿no? Denise, dígame. Inge no sería como la división de los departamentos. Exactamente, sí, exactamente. O sea, cómo va distribuido departamentalmente la empresa. Muy bien, sí, Y también los líderes de cada departamento, ¿no? exactamente, así es. Sí, muy bien. Se entiende por estructura empresarial la organización que se dota a una empresa para funcionar. La organización, o sea, cómo se organiza la empresa para funcionar. Vaya, se me perdió el... Aquí está. Sí. Cada compañía cuenta con una estructura organizacional que está alineada con sus necesidades y con sus objetivos, a través de la cual organiza sus actividades, sus procesos y su funcionamiento en general. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura empresarial. ¿Sí? Es lo que la empresa necesita para funcionar en cuanto a su organigrama estructural. ¿Sí?
Y cada empresa tiene una estructura orgánica diferente y que está alineada con las necesidades de la empresa y los objetivos de la empresa. ¿Sí? Dice, a través del cual organiza sus actividades, sus procesos y su funcionamiento general. Entonces, esa es la estructura empresarial, ¿no? Además, el marco a través del que se establece ¿qué? Primero, los puestos de trabajo y los departamentos de la empresa. Esa es la primera cosa que se establece con el organigrama estructural. Los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad. La interacción entre los diferentes niveles, tanto el flujo de mando como el flujo de información. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, miren lo que se establece a través de la jerarquía del organigrama estructural. Los puestos de trabajo y departamentos de la empresa. Los niveles de autoridad y responsabilidad y la interacción entre estos niveles, tanto en el flujo de mando como en el flujo de información. ¿Sí? Todo eso es la estructura de la empresa. Al definirse la estructura organizativa de la empresa, las partes pueden conocer cuál es su papel dentro de la compañía. Cada empleado sabe quién es su mando directo y quiénes son los diferentes cargos, mejorando así la comunicación interna. Además, la estructura empresarial facilita los procesos dentro de la empresa y permite repartir responsabilidades entre los diferentes departamentos y cargos. ¿Sí? Entonces, eso es la estructura organizativa de la empresa. La estructura organizativa nos permite hacer los, ¿cómo se llama? Esto que se llama los profesiogramas. ¿Qué son los profesiogramas? Son la reseña del puesto de trabajo, ¿no? Y de lo que tiene que hacer el empleado que está en ese puesto de trabajo. Eso son los profesiogramas. Y eso nos permite la estructura organizacional. Elaborar, ¿sí? Muy importante, elaborar los profesiogramas, ¿sí? Los profesiogramas. Y obviamente con los profesiogramas, cada empleado sabe cuál es su mando directo y quiénes son los diferentes cargos. Asimismo, se mejora la comunicación de la empresa y la comunicación interna. ¿Por qué? La comunicación interna es lo más relegado que se deja siempre aparte, ¿sí? Siempre se deja como es la comunicación interna relegada al final, como que el cliente interno no tiene peso en lo que se está haciendo, pero no es así. El cliente interno es tan importante como el cliente externo, y ese es el punto. O sea, el punto está en que las empresas no toman en cuenta al cliente interno, y ahí es cuando vienen los problemas. Por eso, aquí cada empleado debe saber quién es su mando directo, quiénes son y quiénes tienen los diferentes cargos, ¿sí? Y así podrá mejorarse la comunicación interna, porque el empleado sabrá a quién acudir cuando necesite tal o cual situación. Además que la estructura de la empresa facilita los procesos dentro de la empresa y permite repartir las responsabilidades entre todos los departamentos y todos los cargos. Esos se llaman profesiogramas, no se olvidarán. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Y aquí están los tipos de estructura empresarial. Hay muchos tipos de estructura. Yo he escogido los más básicos, ¿sí? De estructuras empresariales. Y aquí tenemos. Pero bueno, ese va a ser cuento de otra historia porque a las 6 tenemos una conferencia, no sé, de monitoreo ambiental. Todos están en la obligación de ir, por favor. Así que vamos a salir de aquí. Yo les voy a pasar por el chat la invitación. Déjenme ver. Es por Facebook, ¿verdad? Es por Facebook y por este medio también. A ver. ¿Qué pasó aquí? Aquí está.
Les paso por el chat, les paso la invitación a Zoom y también les voy a pasar la invitación al Facebook, los que no puedan conectarse a Zoom. Por si acaso ya esté lleno. Sí. Voy a estar monitoreando que todos estén en clases. Tengo todos sus nombres registrados ya. Entonces, ¿alguien nuevo en este curso? No, no. Los Bueno, mismos de siempre. los mismos vagos de siempre. No, mentira. A ver, entonces, les espero en el webinar, ¿no? Ya les mandé las dos invitaciones. Por favor, ingresen y ya vayan esperando a que empiecen ese webinar. ¿Estamos? Inge, y si no logramos entrar al Zoom, vemos de Facebook. Al Facebook. Igual les voy a monitorear allá. ¿Sí? Nos vemos allá entonces, por favor. Listo, ingeniero. Listo, Inge. Esto pasen bien, hasta luego. Ok, bueno, después de estar un momentito por allá, ya estamos acá nuevamente. Bien, parece que ya terminamos el tiempo, ¿no? Nos quedan 10 minutitos. Entonces, vamos a tomar lista y, y por favor, vamos a tomar lista, ¿sí? Por favor, pongan atención. Aguayo Jordan, Aguayo, Agila Alexander, Almeida Elkin. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, gracias Elkin. Arevalo Jen. Bueno. Cagua Jonathan. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, buenas noches. Cedeño Vinicio. Presente, ingeniero. Ya. Ya te vi por ahí. Chávez John. La foto más fea que le he puesto ahí. John Chávez. Cisneros Service. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias John también. Listo, gracias Service. Córdoba Josué. Ya te vi. No, tampoco puedes creo que hablar, Josué. Bueno, no hay problema. Ya te va aquí. De la Cruz Natalie. Flores Denise. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, mijo. Calea Lady. Presente, Inge, buenas noches. Gracias, Lady. Ah, García Paul. Presente. Gracias, Paul. García Edwin. González Lady. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, gracias. Lady Mora Yuri. ¿Dónde está Mora Yuri? Ok. A ver, veamos. Ya. Mora Yuri no está. Pico Cristian. Rosales Joseph. Presente, buenas noches. Gracias, Joseph. Rosero Jason. ¿Dónde está? Valle Kevin. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, gracias, Kevin. Pérez Caterine. Ya te vi, pero es que no se coge el micrófono. Zambrano Darío. Presente, ingeniero, buenas. Gracias, Darío. Zamora Carlos. Buenas noches, Inge, presente. Correcto, listo, Carlos. Listo, entonces ahí están todos. ¿Falta alguien? ¿Nadie? Profe, falto yo. Edwin García, García, Chávez Paul, García Goyes, Edwin. Sí, García Goyes Edwin. Ya, listo. Gracias, Edwin. ¿Alguien más?
Listo, chicos, entonces, por favor, para el día de mañana, no sé si tengamos taller asíncrono o clases, no sé todavía. Yo mañana les haré llegar, si es que tenemos taller, ustedes ya mañana tienen ¿cómo se llama? El taller para que lo hagan, es para hacer en 1 hora y puedan trabajar. Caso contrario, tenemos clases normales, ¿no? Como la semana pasada no tuvimos mucho, entonces esta vez ya estamos adelantando. Listo, entonces creo que eso no sería. Ahorita entró alguien más a clases. ¿Alguien falta en la lista? Natalie de la Cruz también estaba, ¿no es cierto? Ahorita está queriendo entrar, entonces sí estaba en clase. Ya, ¿alguien más falta en lista? ¿Nadie más? Listo, chicos, muchas gracias. Entonces, cualquier cosa, estamos conversando el día de mañana, ¿sí? Cuídense y un abrazo a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Ok.